que tiene como argumento pensar infinitas posibilidades alrededor de la ornamentación, se inicia con esta obra. Entonces, Sin, me gustaría que nos cuentes un poco sobre el proceso de realización y cómo llegó esta imagen primero a tu mente y después la materializaste. Bueno, estoy como súper agradecida por la invitación y también a Diana y a Bienal Sur, Diana Wechsler, a Bienal Sur por estar acá y tener esta posibilidad espacial de haber concretado algo que siento que mis obras lo pidieron de alguna manera, porque, bueno, esta obra deriva de la serie de Los Anillos, que de Los Anillos hechos en escala enorme, como muy grandes. Después del anillo fui como haciendo foco en la piedra y de la piedra hice unas nuevas piedras que las modifiqué digitalmente para armar otras construcciones. Sobre esa última serie de la modificación de las piedras me apareció la situación repito lo mismo, siento que la obra pedía materializarse y bueno, empecé a pensar como la posibilidad de armar esa suerte de meteorito, de estructura, sin tener demasiado claro cómo lo iba a hacer, ni de qué manera, ni nada. Fue como, bueno, primero la imagen y bocetar algo, y con eso yo había empezado a trabajar con Catalina Arango, como una productora que tiene mucha experiencia en el ámbito del arte, y le mandé a Cata los bocetos y le dije, mira Cata, hagamos una suerte de Photoshop bien hecho, así lo podemos empezar como a realizar. Cayó la invitación de Bienal Sur a través tuyo y bueno, ahí te presentamos el boceto bien armado, el Photoshop bien hecho. Al tener la aceptación dijimos, bueno, tenemos 2 meses para hacerlo. Que yo en mi vida había construido nada, digamos, salvo las pinturas y alguna que otra obra conceptual, pero en esculturas o en instalaciones no. Y Catalina hizo el contacto con Gustavo. Gustavo Doliner es un arquitecto que hizo muchas obras de muchos artistas, tiene como un currículum de grandes obras producidas por él. Y bueno, nos juntamos los tres y empezamos a pensar qué era en realidad este objeto, de qué materialidad lo podíamos hacer, bueno, todas las alternativas y también preguntas desde él con su mirada de arquitecto hacia mí como artista. Bueno, ¿qué es esto para vos? ¿Es algo vivo? ¿Es algo que, no sé, que de dónde viene? Bueno, y por esa charla casi de terapia, de dónde viene de tu obra y qué querés decir con esto, apareció la idea del meteorito, de algo que viene con una información universal. Y bueno, después tuvimos muchas coincidencias, yo soy como amante de las rocas, minerales, cuarzos, vengo mucho a Córdoba y cada vez que vengo me llevo de alguna caminata algún cuarcito, voy a la casa de él, también está lleno de cuarzos, como que había una comunión, los dos creemos en las piedras, los tres, porque Cata también. Y bueno, fue como, nada, un arduo proceso, pero muy gratificante. Muy gratificante, muy gratificante. Me gustaría preguntarte, primero, tu obra se constituyó desde finales de la década del 90, donde comenzás a exhibir tu trabajo en un ámbito muy específico que es el de la pintura. Como bien decías, salvo algunas incursiones no tan regulares en otros ámbitos como la instalación y algunas otras que después vamos a hablar. Pero tu formación y tu práctica están ligadas casi exclusivamente en la pintura. Sí. Entonces, materializar esta obra con estas dimensiones
trabajar una escultura, instalación, fue un desafío muy enorme. También nos contabas recién que un trabajo muy sistemático que estabas haciendo era alrededor de las piedras, los rubíes y las esmeraldas, pero siempre dentro del lenguaje de la pintura. Entonces me gustaría preguntarte sobre, por ejemplo, cómo trabajabas las pinturas las piedras en las pinturas. Bueno, en realidad los primeros anillos eran sacados, digamos, imágenes buscadas en internet. Y la idea de hacerlos a una escala como brutal, digamos, brutal en el sentido de la imagen y de la representación de un objeto tan diminuto, ¿no? Me llevó como a irme del objeto y a focalizarme en lo que más me interesaba, que era la piedra. Entonces, las primeras obras de los anillos pasaron a ser cuadros donde la piedra rellena completa la tela, no hay un blanco, es como el bastidor completo, y que esa pintura se transforma ya, al no tener el objeto, el anillo, ya se transforma en una pintura casi geométrica, digamos, es pura geometría, pero bueno, una geometría con luces y sombras y transparencias de la piedra, que es lo fascinante. Y estas últimas, elijo la piedra, las busco por las redes, no, por las webs, el internet, y las modifico digitalmente en un programa que tengo en la compu. Y ahí sí compongo, esta última serie es más de composición, no es la imagen como la encuentro, sino la modifico, y estoy componiendo como unas estructuras que todavía no sé, digamos, tiene que ver con esto, pero al mismo tiempo no, porque esto tiene un sentido. Estas obras están siendo un poco más, tienen una cuestión más amorfa que todavía no se entiende qué es, pero bueno, sigo disfrutando tipo el goce pictórico de la piedra, de las transparencias, de los reflejos. Una manera en la que aparece muy naturalmente esta manifestación en esta escala en relación con tu pintura, que generalmente también se manifiesta en una escala enorme. Son pinturas de gran formato. Me gustaría también que me cuentes un poquito sobre esta decisión de trabajar con esa escala. Bueno, tiene que ver un poco mi situación como ligada a lo pop, que viene de esa cuestión de generar en el espectador el wow, como esa inmediatez. Obviamente que el registro está bueno, no sé si es pop en el sentido del objeto, pero sí de la reacción. Igualmente acá puede ser como que sea una atracción o un rechazo o una situación más inquietante, ¿no? De qué es, o que no es tan claro de lo que se está hablando, pero sí yo siento que la espectacularidad del tamaño tiene esa cuestión con la persona que lo está viendo, ¿no? Y bueno, también la posibilidad, digamos, de trabajar en este espacio, en este museo, a escala, como es la primera vez que tengo esta posibilidad, esta invitación y esta posibilidad, porque si no es como que uno termina trabajando en relación a la producción que puede realizar en el taller y como pensando en algo. Hace falta en este tipo de riesgos que muchos artistas por ahí no podemos en algún momento, digamos, nadie puede saber que alguien que pinta puede hacer esto, pero sí, hay material, ¿no? Hay como ideas y cosas que son posibles de realizarlas porque están estos espacios y estas situaciones. Totalmente. Bueno, hace un ratito nos contabas que crees en las piedras y que con tu equipo de colaboradores, con Kate y con Fer, que también se encontraron en esa convergencia que creen en las piedras. ¿Querés contarnos un poquito más sobre esto? Porque
podemos también hacer si querés, una digresión, que las obras que nos están rodeando son todos paisajes montañosos, que ahí hay una relación muy afortunada, ¿no? Para poder pensar estas relaciones entre el mundo mineral artificial y el mundo mineral en el género paisaje también, ¿no? Entonces, bueno, quería que me Bueno, voy a agregar algo que nos más. acaban de contar, que Por favor. los dueños, la familia, dueños de esta mansión, palacio, se dedicaban a las piedras. Sí, una cantera. Una cantera. Una cantera que estaba desde el 1500, Desde el 1500. 1600. Entonces, Sí. como que todo va teniendo más sentido, los cuadros, que esta obra esté emplazada con este entorno como... Y aparte tienen algo como mágico los cuadros también, ¿no? Totalmente, sí, son muy místicos, es una naturaleza que está Sí. espiritualizada, ¿no? Totalmente. Sí. Bueno, lo de las piedras es como algo que fue apareciendo en los últimos años y que cada vez más estoy como conectada, no sé, de alguna manera. Está la piedra, estamos sobre piedras todos nosotros y hay lugares que son como muchos más energéticos por eso, y tener como la conciencia, esa conciencia de la energía es, bueno, para mí me atraviesa no solamente por las piedras, sino porque, bueno, tengo esa percepción en relación a la vida. Pero me fascina también como hay algo de la naturaleza que siempre me excede como lo que uno puede llegar a realizar. Es una locura que estos colores, o que no sé, todas las piedras semipreciosas, preciosas, lo que sea, están debajo, digamos, sostienen al planeta, de alguna manera están debajo nuestro. Sí. Recién estábamos charlando sobre el pop. Me gustaría preguntarte entonces algo relacionado con el pop, y es, ¿cuál es tu percepción en la actualidad sobre ese estilo, movimiento, estética, que nos resulta tan familiar por una parte, pero con tantos matices? Claro. Yo lo que veo es como un poco, hay algo de las redes, de la utilización de las redes y cómo se manejan, no sé, las chicas, los chicos, los adultos, no sé, como que hay algo, la red me parece ya una situación pop, como las redes, no sé, TikTok, me parece como un elemento súper pop. Dentro de lo que es la pintura local, digamos, argentina, no es tan específico, no es tan explícito, pero sí hay como, yo siento que los nuevos artistas están tomando cosas como elementos del pop, pero los están poniendo en algo como más, no industrial, sino personal, más como del ámbito de lo doméstico. Hubo hasta pre-pandemia como varias muestras de pintoras, pintores, donde vos veías, no sé, una torta de cumpleaños, que sí podía ser en algún momento como un elemento de hiperpop, pero no con la formalidad o no con la visión, pero sí o un par de zapatillas o unos puchos, como algo de todo eso. Se ve también, digamos, no tan, bueno, sí, algo que deriva del pop, pero tiene que ver, yo siento que hay más necesidad de lo figurativo. Y más en esta que estamos empezando por ahí, o si todo sigue así, una post-pandemia, en donde también al tener algo que fue invisible, que nos transformó la vida a todos, creo que hace falta como desde lo artístico entender, no sé, como que haya una situación un poco más real en la producción, ¿no? Como fue absolutamente abstracto lo que nos atravesó, como algo que nadie veía, pero que se respiraba, pero que no sabía, se tocaba y estaba, no, era una cosa, ¿no? Como muy
conceptual. Sí, 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 sí. Sí. Y también esta relación con la virtualidad, ¿no? Que si bien claramente fue un proceso muy, muy largo de acostumbrarnos a andar con dispositivos encima, ya durante la pandemia era una vida absolutamente virtual y las obras de alguna manera empezaron a acentuar estas características, ¿no? Claro. Ya uno empieza a ver obras y no solamente que primero las ves en Instagram y después las ves en vivo, si podés, y también está como ese factor de las obras que son como fotogénicas para claro. Las redes y sí, eso sí, empieza a ser como una carga parece, más, total, ¿no? Y eso me parece re de la cultura pop, absolutamente. Como que el registro de las redes y la utilización de las redes son eso, bueno, los 10 minutos de fama. Y un poco la idea del meteorito también viene de ese año que pasamos, en donde por primera vez, cuando empecé a salir un poco del monotema de contagios y demás, ver que en otros países ya se está hablando de viajar a otros planetas. Sí, a la luna. Claro, es decir, el espacio... El turismo espacial. El turismo espacial empezó a cobrar como una situación cotidiana, ¿no? En lo que uno ve también en las noticias, las redes, lo que sea. Entonces, hay algo del universo mágico del artista que es, bueno, vamos a reproducir, no hace falta ir a la luna, sino como imaginarte cómo es la luna. De hecho, bueno, Diego Gravinese pintó una luna, está con una luna hiperrealista, increíble, y tiene unos microscopios y unas computadoras alucinantes, y hay algo de todo eso que uno como artista también lo puede hacer desde lo mágico. Pero bueno, sí, estamos pensando de nuevo como hace muchísimos años, estamos volviendo a pensar, los que no nos dedicamos a eso, en el espacio. Sí, 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 sí. Bueno, en Argentina tenemos una tradición muy extensa y rica sobre artistas que pensaron estas relaciones como cósmicas desde, no sé, Jules Solar, Kossice, Raquel Forner. Bueno, Erika Bohm es también, una artista claro. que se dedica al cielo. Muy sistemáticamente al cielo, y la tenemos acá muy cerca en la muestra que está curando Benedetta Cassini la vi hoy. Sí, hermosa. Palacio Dionisi, divino. Sí, pero es muy, muy, muy fascinante. Aparte de ver cómo, por ejemplo, esta imagen, ¿no? La del meteorito que aterriza en la Tierra, y al mismo tiempo toda esta información mineral que viene como que de abajo, surge claro. Desde la Tierra. Ahora viste que es un tema muy candente porque es el volcán en España, ¿no? Sí, como tremendo. Que nos sitúa, o sea, nunca nos podemos olvidar, quién sabe por qué razón el humano olvidó que somos una partícula de nada. Total, que la naturaleza, la ley es la naturaleza y rige y sigue, sí, totalmente. Sí, es increíble. Sí, es maravillosa aparte, es como, bueno, lo que vemos en estos cuadros, es decir, no son reales, pero al mismo tiempo, absoluto, digamos, pueden serlo, como es increíble, no sé. Sí, totalmente. Sí, y quería preguntarte qué te inspira. ¿Cómo llegas a las obras en términos generales? Como ya soy grande, tengo varias etapas y diferentes inspiraciones en cada etapa. Mis comienzos tenía que ver mucho con mi vida personal, entonces de alguna manera registraba lo que me pasaba, pero a través de elementos, no sé, como desde muñequitas que tenían mis hijas, como desde algo más ornamental, pero siempre la temática era mi temática de mujer, ¿no? Después me fui yendo un poquitito, de ahí seguí hablando un poco del universo femenino, pero empecé a trabajar con los animales, pero los animales
que también eran muñecos, en donde yo los fotografiaba de una manera, componía como una situación pictórica, pop, los sacaba de su ámbito y los transformaba en otra cosa. Era como un poco la emoción humana en la personificación animal. Y eso duró unos tantos años y después ya empecé con, digamos, más pensar, digamos, fui pensando más en la pintura, como en la pintura desde una tradición pictórica que tiene que ver con, bueno, en una serie que se llama Pan Dulce, con la pintura, volví a pintar obras de mi abuelo, que era pintor, obras que él hizo en los 50, 60 y las transformé en obras mucho más grandes y hicimos una hermosa muestra juntas. Y eso para mí ahí fue una mezcla muy poderosa entre varias cosas, entre mi historia personal, seguir como hablando de una manera, digamos, una idea sobre la pintura. Y que esas pinturas, modificándoles la escala, tiene un diálogo con lo pictórico hoy, digamos. Dejaron de ser pinturas de una época o pinturas de caballete y las modifiqué y las transformé en una pintura, digamos, mucho más contemporánea. Totalmente. Es muy interesante también ver tus obras en relación, ¿no? Y creo que en esta charla estamos tocando ese tema, porque las obras de tu abuelo, Juan Carlos Fagioli, trabajaban una serie de géneros como muy tradicionales en la historia del arte. Y también eran obras en pequeño formato. Y vos tomabas ese género y nuevamente lo llevabas a una escala muy, muy, muy grande. Estando acá en el Palacio Ferreira, en el Museo Evita, no podía dejar de pensar tanto en las obras de tu abuelo, de Juan Carlos Fagioli, y en tus naturalezas muertas, en los ramos de jazmines, en las frutas, porque entre las obras de la colección, por supuesto, como la mayoría de los museos, cuentan con una enorme colección de estos géneros, ¿no? Y quería preguntarte entonces cómo te sentís en relación a los géneros tradicionales, porque también tenemos, por ejemplo, el desnudo, que es una vertiente que estás prestándole mucha atención. Sí, en realidad estoy bastante acompañada porque estoy viendo en muchos artistas jóvenes también volver a esos géneros, buscar en esos géneros como repensar a la pintura, con otra manufactura por ahí, como más liberados de la academia o de pertenecer a cierta como formalidad pictórica, pero sí se está volviendo a pintar. Por eso yo decía un poco de lo figurativo, ¿viste? Se está volviendo a ver el ramo de flores, las naturalezas muertas, los paisajes. A mí me encanta, para mí, digamos, hacer esa obra, rehacer esas obras, fue una conexión hermosa, hermosa, hermosa con la pintura, porque dejé una pincelada muy plana, lisa que tengo, que produce algo, nada que ver a lo que producen esas obras de mi abuelo que están pintadas con, no sé, con espátulas, que hay mucha más materia, que no hay, la pincelada es abierta, es otra forma de pintar. Y los desnudos también, la serie que empecé, que también fue en colaboración con Leticia Masur, una coreógrafa, fue a través de una obra de ella, que vi una obra de ella llamada Los Huesos y me junté para proponerle armar como unas secuencias de cuerpos de mujeres. Que esas secuencias, esos movimientos fueron fotografiados por Fausto Elizalde, un fotógrafo que a mí me gusta mucho su mirada, y esas fotos yo las iba a pintar. Lo que incluimos dentro de lo que es la pintura de género de desnudos y desnudos femeninos a una mujer trans, que ella es Valeria Lisiardi, que yo estuve hablando con ella hace poco, y es como el cuerpo femenino con vulva y el cuerpo femenino con pene.
que me parece no, es algo que hoy en día empieza a tener su visibilidad y su incorporación como, es algo que, bueno, un poco lo que decía del meteorito que trae esta información de un genoma de otro, bueno, vamos a ver de qué se trata todo esto, porque sí, porque ya se nos está como, digamos, no podemos no incluir a esas mujeres o a esos hombres trans, es parte de nuestro universo. Sí. Sí, también es eso, como incluirlos dentro de las narrativas de los géneros de la historia del arte. Claro, claro. Sí, y coincido totalmente con este punto de cómo las generaciones, también más jóvenes, si querés, están muy abiertos a trabajar géneros clásicos e incluso muchas veces de maneras muy clásicas también, ¿no? Y eso es muy curioso. Muy sí, notable. Para mí es hermoso, digamos, yo disfruto mucho, aparte de la nueva pintura que se está produciendo en nuestro país, es como, y tenemos una tradición pictórica muy fuerte, no tenemos una tradición, no sé, en Brasil que es como más de instalaciones o escultórico, acá sí, somos como más corporal. Claro, la pintura nos ha formado. Totalmente. Sí. Sí. Sí, quería preguntarte sobre, volviendo un poquito al pop, un tema que está muy en relación con lo pop y también en el medio, el soporte o la plataforma desde la cual trabajás lo pop, que es en La Onion. Sí. Me gustaría que nos compartas un poco sobre este proyecto, cómo nació y en qué situación estás ahora. Sí, La Onion fue, porque el local ya lo cerramos hace unos años ya, una idea de mi fase productiva, de empezar a realizar remeras y buzos con estampas de obras mías. En un principio fue eso. Yo los había hecho encontré un localcito muy chico, previamente yo ya había hecho una producción de remeras y buzos y bueno, justo se dio una situación bastante singular en donde dije, bueno, ok, vamos a avanzar con algo que siempre tuve como en la cabeza, porque cuando, no sé, los viajes que hice a los museos y qué sé yo, siempre ¿cómo se llaman? Los gift shops, sí, las tiendas de regalos. Las tiendas de regalos de los museos me fascinan. Y cada vez son más grandes, es decir, cada vez abarcan mucho más. Sí. Y bueno, y siempre dije como esa cuestión de que cuando yo me traigo una taza, por ejemplo, con una imagen de Jeff Koons, siento cada vez que tomo un café en mi estudio en San Cristóbal, tomo un café en esa taza y algo de esa obra vuelvo a ver esa obra de alguna manera en una situación doméstica, ¿no? Y accesible. Entonces armé esa situación, convoqué a artistas amigos, también abrí como otros rubros de amigos que hacían, no sé, ropa o objetos para la cocina, no sé, objetos de decoración, y se armó una tienda. Y las editoriales que trabajan arte, ¿no? Y junto a Zoe Di Rienzo, que empezó a trabajar conmigo, armamos como una situación de eventos cada 15 días. Donde también, trabajábamos con una productora discográfica de discos también de jóvenes, y hacíamos eventos como lecturas de poesías en la planta baja del local, o feria en la calle con libros de artistas y las editoriales. Natalia, mi hija, me ayudó mucho también en la parte de convocar a los jóvenes para
no sé, pasábamos música, hubo una comunión, se armó una energía y una situación de colaboraciones y de también ver la producción local, porque hay muchos diseñadores que no tienen como la capacidad de producir masivamente y tienen unas ideas y unas prendas alucinantes que a mí me encanta, como disfruto mucho de ver la moda. Así que fue una experiencia hermosa. Hoy en día es la tienda online porque el local lo tuvimos que dejar, pero volvería a hacerlo. Con un buen sponsor, pero volvería a hacerlo. Sí. Porque es un poco difícil. Aparte nunca, digamos, no soy buena haciendo cuentas. Claro, es como, tengo la idea, me encanta, pero hay un momento que decís, bueno, esto tiene que dar algún tipo de... Y no ha sucedido, pero bueno, pero sigue de otra manera. Sigue de otra manera. Sí, y también es como algo súper lindo, no sé, de realizar. Hay que dedicarle mucho. Fueron 2 años que mi producción pictórica no fue tan tan productiva, pero bueno, sí. Pasó por ahí. Sí. También quería preguntarte, y como última pregunta, ¿cómo te imaginas el camino del meteorito? Si ya lo estuviste si por ejemplo, te imaginas que a partir de esta obra vas a seguir trabajando en soportes como la escultura, la instalación, y si esta iconografía de las piedras va a continuar su curso en tu obra. Sí. De hecho, bueno, mi deseo es que este meteorito viaje por distintos lugares, distintos países, distintas ciudades, pero también tengo como ya pensado como otras formaciones escultóricas en donde, bueno, por ahí al meteorito en vez del pelo aparecen otras incrustaciones o otros colores, o también, obviamente, como uno no remite a algo real, la idea es infinita. Ya me imaginé como piedras fluo o piedras multicolores, o tipo como con Cata y Gustavo, ya, tipo, dije, chicos, esto no se termina acá. Yo me imagino collares. O mini meteoritos. Sí. No, esto es una partida. Para la Onion. Sí, para la Onion. Esta es una partida. Aterrizó Hizo el aterrizaje. Y ya se va a desparramar por todos lados. Sí, en este palacio, y bueno, seguirá. También lo que decía hace un rato, como los meteoritos en su momento, miles y miles de años atrás, bueno, eran objetos de adoración, porque eran piedras que caían del cielo y no había mucha información de nada. Entonces eran como... Y hay algo cuando lo empezamos a hacer y a armar y qué sé yo, que nos pasaba que queríamos volver, hay algo de magnetismo, mismo cuando lo trabajamos de adentro al meteorito, colocándole las piedras y los pelos y demás, el que está adentro como empezó a decir, bueno, quiero la energía de este objeto, ¿no? Pedirle deseos, no sé. Me encanta, pedirle deseos. Me encanta, totalmente. Sí. Así que, bueno. Quienes tengan la suerte de estar en Córdoba lo van a poder ver. Creo que si no, va a viajar. ¿no? Y si no, va a viajar. Y si no, va a viajar. Sí, va a viajar. Va a viajar. Y se van a reproducir. A reproducir.